¿Alguna vez sentiste que dentro tuyo hay fuerzas internas luchando? Por ejemplo, cuando te tenés que levantar temprano para ir a trabajar y querés seguir durmiendo. O cuando querés enviar un mensaje de manera impulsiva y algo dentro tuyo te frena. Freud diría que hay unas fuerzas invisibles luchando entre sí. El ello, el yo y el super yo. Lo que se conoce como la segunda tópica. Hoy te cuento cómo funciona esa batalla interna. Freud, después de desarrollar su teoría del inconsciente, se da cuenta de que necesita explicar cómo funciona la personalidad. En 1923 publica El yo y el ello, donde introduce la segunda tópica. ¿Qué es una tópica? No es más que un modelo que divide la mente en diferentes estructuras. Pero te preguntarás cuál es la diferencia entre la primera y la segunda tópica. La primera te la expliqué en el capítulo 1, en el cual postulaba un modelo de consciente, inconsciente y preconsciente. La segunda tópica la creó porque le resultaba insuficiente para demostrar cómo eran los conflictos internos y crea el yo, el superyo y el ello, que interactúan constantemente. Para que puedas entender cómo funciona, a modo simple, diríamos que el ello pretende satisfacer un deseo. Dice, quiero algo ya. Mientras que el yo respondería, espera, tranquilo, esto se ajusta a la realidad. Y el super yo agregaría, ojo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿No estará mal? En nuestra mente constantemente interactúan las tres instancias y se arma flor de debate. Obviamente lo que te estoy diciendo es un ejemplo que no da Freud, pero como una primera aproximación para que podamos entenderlo. El ello es la parte más primitiva de la mente, la que solo busca placer inmediato. La función del ello es encargarse de la descarga de excitación, es decir, energía o tensión, que se liberan en el organismo mediante estímulos internos o externos. Cumple con el principio primordial de la vida, que Freud llamó el principio del placer, cuyo objetivo es desembarazar a la persona de la tensión, o, si fuera imposible, al menos reducir la cantidad de tensión a un nivel bajo. La tensión se experimenta como dolor o incomodidad y el aliviarla brinda placer. Al ello no le importa la lógica ni la realidad, solo desea y actúa. Contiene nuestros instintos y deseos más básicos, sexo, hambre, supervivencia. El ello sería algo así como un niño de 2 años, con sueño, que cuando quiere algo lo quiere ya, quiere comer ahora. O por ejemplo un amigo que dice vamos de fiesta aunque al otro día tenga un examen. El yo sería como el negociador interno. Se desarrolla cuando empezamos a darnos cuenta de que no podemos hacer siempre lo que queramos y cuando queramos. Funciona con el principio de realidad. Acordate que el ello era el principio de placer. Busca satisfacer los deseos del ello, pero de manera socialmente aceptable. Es el mediador entre el ello y el superyo. Imagina que estás en el trabajo y querés decirle a tu jefe, me voy, no aguanto más. Pero el yo te frena y te dice, esperemos al viernes, cobramos la semana y renunciamos con elegancia. El superyo sería como el juez moral. Representa lo ideal, la moral, las normas y los valores que aprendemos en la infancia. No está guiado ni por el principio de placer, como el ello, ni el de realidad, como el yo, sino que busca la perfección. Nos hace sentir orgullo cuando actuamos bien y culpa cuando rompemos una regla. Está compuesto por 2 subsistemas. El ideal del yo, es decir, nuestro modelo de lo que queremos ser, y la conciencia moral, las normas que nos inculcaron. Cabe aclarar que un pensamiento ante los ojos del superyo vale igual que un hecho. Por ejemplo, si te portaste bien y tuviste pensamientos oscuros, el superyo te va a reprender a través de la culpa. Si el ello era como un niño malcriado, el superyo sería como un padre estricto que te dice no hagas esto.
Por ejemplo, si te sentiste culpable después de comer algo que no deberías, ahí sería el super yo que está actuando a través de la culpa. O cuando la noche no puedes dormir porque da vueltas en tu cabeza una macana que te mandaste. Ahí está actuando el super yo. ¿Y quién gana en esta batalla de los deseos impulsivos del ello y el juicio moral que impone el super yo? Bueno, eso depende de cómo lo vaya manejando el yo. Esto que te voy a contar te va a aclarar las ideas que tenía Freud respecto de la segunda tópica. Así que toma nota. El ello es producto de la evolución y el representante psicológico de la constitución biológica de la persona. El yo, el representante de la interacción de la persona con la realidad objetiva y de los procesos mentales superiores. Y el super yo es producto de la socialización y de las tradiciones culturales. La mayoría de nuestras decisiones surgen del choque de estas tres fuerzas, y el psicoanálisis pretende equilibrarlas. Si la energía psíquica que proviene del ello fuera demasiado fuerte, la persona probablemente actuaría de una manera un poco más impulsiva. Si el super yo lograra imponerse, probablemente esa persona sería rígida y con más culpa. Si el yo es el que suele dominar la situación, será una persona más equilibrada. A modo de ejemplo, veamos Los Simpson, porque Homero refleja constantemente impulsos del ello, mientras que Lisa, que es más moralista y perfeccionista, podría reflejar la energía psíquica dominante del super yo. Y a Marge la podríamos poner como el yo que busca el equilibrio en la familia. Pero ¿qué pasa cuando el yo no puede mediar? Cuando no puede protegernos del conflicto interno. Ahí aparecen los mecanismos de defensa. Pero esto lo dejamos para el próximo capítulo, el 3. Acordate de suscribirte, de darle like. Y te decía, en el próximo capítulo veremos cómo surgen estos mecanismos de defensa, la angustia y cómo nos protegemos de lo que no queremos ver. Nos vemos la próxima semana.